¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a un encuentro más de cocina y nutrición para este ciclo que estamos haciendo para la primaria de adultos y la supervisión de materias especiales. Espero que se encuentren todos muy bien y bueno, comenzamos un miércoles más con una nueva emisión, ¿sí? Como ustedes ya saben, vamos cocinando algunos días, otros tantos vamos haciendo alguna recorrida por distintos espacios junto con la profe María Belén, que ahora le voy a dar el ingreso al vivo del día de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a ver si ya va ingresando. Estuvieron, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes, tardes. ¿cómo estás, Gas? ¿Cómo va, Abel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, ahora sí te escucho, sí, ahora sí, sí, te veo y te Buenísimo, escucho bien. Perfecto, bueno, genial. Acá bien. estamos, otra vez conectados. Bueno, otra vez conectados. Como les decía, bueno, el día de hoy vamos a estar conectados presentando los platos que elaboramos cada uno de nosotros. Bueno, si ustedes estuvieron conectados en los últimos vivos, estuvimos también cocinando y recorrimos distintos espacios, que era un poco lo que estaba comentando hasta antes que entraras en el vivo, eh, Ujú. a donde estuvimos, bueno, recorriendo la semana pasada en un restaurante y después estuvimos cocinando en el día de hoy por un problema que tuve yo puntualmente con las instalaciones en mi casa, no voy a poder estar cocinando, pero sí había preparado parte ya del plato adelantado y así que no lo voy a poder concluir, pero sí tengo lo que tenía pensado ya finalizado. Así que bueno, se los voy a presentar y se los voy a contar. Ujú. Así que bueno, es un poco la idea. Buenísimo, sí. Para el día de Nos hoy puede, había pensado, sí, no, tenemos, sí, sí, puede haber desperfectos, obviamente, porque esto nos sorprende, ¿no? A veces algunos inconvenientes de último momento, pero bueno, lo importante es que teníamos ya las cosas ahí como adelantadas, avanzadas, así que podemos mostrar y también podemos aprovechar un poco como para hablar o introducir un poco sobre los ingredientes que vamos a estar trabajando, que en este caso son vegetales. Y estamos justo como en la época del año ideal para hablar de los vegetales, ¿no? Porque en general, si bien son alimentos que podemos consumir durante todo el año, hay como una mayor tendencia a que la gente empiece a consumir en mayor cantidad o en mayor variedad los vegetales cuando se va acercando el calorcito. Es como que con el calor la gente se empieza a amigar con las ensaladas, con las preparaciones más livianas, con incorporar más vegetales a lo largo del día y nunca está de más, digamos, recordar la importancia que tienen estos alimentos en la, digamos, en la alimentación cotidiana, así que está buenísimo que si bien no vamos a ver el proceso paso a paso de cada una, bueno, de tu receta, porque lo mío no tiene mucho proceso y ya van a ver por qué, pero sí la importancia que tiene incorporar estos alimentos en, digamos, en lo cotidiano, ¿no? Como que son alimentos que tienen que estar presentes y en una cantidad que en general es mucho mayor a lo que solemos consumir. Así que bueno, creo que aprovechando las recetas que tenemos o las preparaciones, podemos también dedicar un ratito de tiempo a esto, ¿no? tal cual. Y bueno, yo un poco había pensado en una receta donde las verduras tuvieran su protagonismo y estuvieran cocidas ya, ¿sí? A través de Uh una -huh. terrina. Entonces realizar una cocción en horno y tal vez, ¿por qué no? Pensarla, si no, en un tipo de cacerola que se pueda cerrar bien y que sea hermética, que hay una marca que es bastante conocida, que es gruesita la pared, entonces eso genera que tenga una función bastante buena y pareja, parecida a un horneado, ¿no? Uh -huh. Este, así que mi idea consiste en hacer una terrina, que ahora se las voy a pasar a mostrar y les voy a contar ingrediente por ingrediente, con espinacas, que perfectamente podrían ser congeladas o frescas, y ahí también tenemos champiñones, ¿sí? Arvejas, se las voy a ir mostrando y les voy a ir describiendo eh, cuáles son los ingredientes y cómo podrían llegar a utilizarse cada uno de ellos, ¿sí? Les voy a contar Uh -huh. bien qué utilicé en este caso. Yo voy a bajar un poquito la cámara, les voy a mostrar el Wow, plato, ¿sí? Una qué pinta. terrina que
Sí, que tiene un buen tamaño. Ujú, Ahora voy a medir bien, pero debe ser un molde de 20 centímetros de largo, obviamente un molde de budín inglés que se utilizó, ujú. en este caso puntual. Y yo lo que hice, se los voy a mostrar acá, Genial. fue ponerle un papel film en contacto por dentro, como para garantizarnos que al momento de desmoldar no tengamos problemas. Si bien en estos moldes nosotros sabemos que en general no hay mayor dificultad porque el teflón Ujú. realmente sirve para cumplir esa función, no está de más asegurarse ante la duda o si tenemos un molde que a lo mejor a veces suele pegar porque es o de hojalata o de aluminio, ponerle un papel film en contacto, ¿sí? Ujú. Para lo cual, Ahora, en ese con esa, momento yo, sí, esa preparación que hiciste, Gas, no solamente con la introducción que estuvimos haciendo, sino que ya pueden ir apuntando también pensando en las fiestas, ¿no? Porque también nos acercamos tal a la cual. época donde empezamos a pensar en el menú por ahí de Nochebuena, de fin de año, y por la, digamos, por la presentación que tiene, tranquilamente puede formar parte de la mesa navideña. Perfectamente, sí, sí, sí. Y aparte es totalmente, ahora lo vamos a ir viendo, adaptable a un montón de vegetales que podamos conseguir, según época, según disponibilidad, costos. Así que sabemos que en general los vegetales suelen ser más económicos que la carne, así Ujú. que es una super opción y también es una forma de alimentación que hoy por hoy está a la orden del día. Así que está más que bueno poder reconsiderar todo este tipo de preparaciones de vegetales y según gustos también, ¿por qué no incorporarlos a los hábitos de los más chiquitos, los más pequeños de la casa, que a veces suelen tener cierta reticencia para el momento de consumir algunos vegetales? Tal cual. Entonces, bueno, al momento de prepararlo, yo lo que hice es rociarlo con rocío vegetal, al molde, podría ser manteca perfectamente, un poquito de agua simplemente para que se pegue el papel film, ¿sí? Y si Ujú. se piensa hacer sin nada, podría ser perfectamente solo rocío vegetal. Eh, un poco para pensar el molde, ¿no? También podríamos pensarlo en recipientes individuales, moldecitos individuales, como hemos mostrado en algún momento, cuando Ujú. hicimos, no sé si algunos budincitos, soufflés, ¿sí? O cupcakes, algún Ujú. tipo de molde tipo silicona, este, perfectamente se pueden adaptar. Ujú. Obviamente que teniendo en cuenta que la cocción va a ser más breve en la medida que nosotros utilicemos siempre un molde más pequeño. Sí, y también, ¿sabes qué? Así que, Se me ocurre, Gas, que sí, puede ser una buena alternativa para los que, por la, digamos, hay alumnos que tienen emprendimientos y por ahí pensar este tipo de preparaciones en un tamaño, sí, en este caso es como para porcionar, ¿no? Porque vos elegiste un budín inglés, pero se pueden hacer en las bandejas de aluminio que se venden en las papeleras, ¿no? Que ya tienen como el tamaño de una porción y armarlas directamente en esas bandejitas de aluminio, cosa que después se pueden envolver eh, con papel film, por ejemplo, colocar la etiqueta correspondiente y de esa manera ya no solamente se cocinan en ese molde, sino que también se pueden vender en ese mismo recipiente, ¿no? Entonces ya queda, es como si fuera una vianda de un tamaño específico para comercializar así como tal. tal cual, perfectamente, eso se puede hacer y bueno, es súper práctico. Pensarlo también como una vianda, claro, para vender, para llevar al trabajo, incluso Uh -huh, también tenerlo porcionado en la heladera, uh -huh. perfectamente, ¿sí? Bueno, puntualmente para el que hice yo, hoy utilicé espinacas, ¿sí? Que las blanqueé y las tenía ya bien prensaditas, bien picaditas, ¿sí? Podríamos pensarlo también en alguna congelada, pero yo usé frescas. Zanahorias que las corté en bastones, ahora les voy a mostrar porque parte de algunas cositas las tenía un poco adelantadas, pero bueno, por este desperfecto no pude concretarlo, y arvejas que yo en este momento había conseguido unas congeladas, sí, pero podrían ser perfectamente frescas o incluso también de lata, Uh -huh. teniendo presente que, bueno, las que son de lata tienen menos color y sabor, ¿sí? Uh Siempre que -huh. podamos tener algunas frescas o congeladas, mejor aún, ¿sí? Champiñones que había conseguido también, esos frescos sí, por supuesto, fileteados,
y a esos vegetales los preparé por un lado, y por otro lado preparé, vendría a ser como la liga. Cuando nosotros hacemos una tarta estamos hablando de los huevos junto con la crema. En este caso, en esta versión, yo utilicé queso descremado, ¿sí? El untable, que es un poquito más sano, y simplemente lo mezclé, le agregué un poquito de caldo y un poquito de gelatina. Ahora vamos a ir todo al tratamiento de la gelatina, para ver cómo se disuelve y demás. Y después simplemente sal, pimienta, nuez moscada y un poquito de albahaca. Entonces, con todo eso segundo que les conté, ¿sí? Los huevos, más el queso crema, la gelatina y el caldo, preparé una liga. Simplemente después mezclé todo, ¿sí? Pero acá hay un ingrediente fundamental que muchas veces trae algunos problemas, y que es la gelatina sin sabor, ¿sí? No es difícil de utilizar, pero hay que tener un par de pautas bien presentes al momento de utilizar la gelatina, tanto sea en un postre como en platos salados, ¿sí? Saben bien que la gelatina sin sabor viene en polvo, y un sobrecito tiene aproximadamente 7 gramos de esa gelatina, ¿sí? Esa gelatina que, obviamente, como dice el nombre, no tiene ningún saborizante extra, ¿sí? Se utiliza para dar consistencia a distintas preparaciones. Podría llegar a ser una mousse, una cheesecake, o en este caso, este tipo de budín. Pero lo importante es tener presente que la gelatina va a adquirir la consistencia y la forma deseada con el frío. Cuando nosotros ponemos la preparación al frío, empieza a tomar consistencia, coagula y tiene la forma del recipiente a donde se lo puede poner. Claramente, en este caso, colaboró en mantener la forma en este budín, ¿sí? Entonces, esa gelatina, ¿cómo la voy a preparar? Voy a preparar un caldito de verduras. Si lo tenemos fresco y con verduras reales, muchísimo mejor. Si no, podríamos pensar también en tener medio caldito, un cubito de esos chiquititos, ¿sí? Medio, y disolverlo en media taza de agua, ¿sí? Mezclarlo bien y dejarlo enfriar. Una vez que está frío, vamos a colocar la gelatina sin sabor por encima, de manera tal que se pueda disolver, y después calentarlo en el microondas, ¿sí? Entonces, les voy a comentar más o menos que eso ya estaría disuelto, y lo agregaríamos a la preparación de queso crema y de huevo, ¿sí? Entonces nos quedarían por un lado los vegetales, por otro lado los huevos, el queso descremado, la gelatina, y ahí sí mezclamos todo y ya lo ponemos, sal, pimienta, nuez moscada y albahaca, que fue lo que le puse yo, pero podríamos pensar también, ¿por qué no?, en agregarle algún otro ingrediente o saborizante que a ustedes les guste, y simplemente lo coloqué dentro del molde para llevarlo al horno, ¿sí? Si hasta acá estuvo bien. Claro, yo ahora les voy a mostrar la gelatina, que la tengo a mano, ¿sí? Perfecto. Como para que la puedan ver. ¿Sí? Genial. ¿Cómo? Lo que por ahí estaría bueno aclarar que la gelatina, al momento de calentarla, se puede hacer en microondas, que lo importante es que sea por periodo corto, ¿sí? 7 gramos con 20, 25 segundos es suficiente, porque si la gelatina llegara a hervir, después pierde su poder gelificante, entonces no lo tenemos que exponer a temperaturas muy, muy altas. Y para los que no tengan microondas o que no les guste usar el microondas, una alternativa para calentarla es directamente en baño María, ¿sí? Es decir, poner algún recipiente en agua con agua caliente, y se pone un recipiente que puede ser de acero inoxidable o que sea resistente, digamos, al calor, con la gelatina ya hidratada en ese caldo para que se disuelva. Lo que tenemos que tratar de conseguir es una consistencia que sea como bien líquida, bien fluida, y que eso permita, digamos, que al momento de integrar esa gelatina con el resto de los ingredientes, se pueda distribuir de forma pareja o homogénea, y que integre y que une y solidifique todo por completo, ¿no? A veces pasa
que por ahí cuando no se agrega bien la gelatina se forman esos hilos que después los sentimos, ¿no? Como que hay pedacitos de gelatina que está coagulada, grumitos y demás, que resultan desagradables al paladar, por supuesto, ¿no? Claro, tal cual. Y como dice Vele, bueno, la forma de derretirla es a través del calor, ¿sí? Entonces, eh, hay que tener presente que cuando utilizamos gelatina, la mayoría, por lo menos la gran parte de todos esos ingredientes estén a una misma temperatura, ¿sí? Ujú. Porque parte de lo que sucede muchas veces cuando se forman esos hilos, generalmente sucede con las cheesecake o con las mousses, Ujú. que si hay uno de los ingredientes que está demasiado frío, la gelatina gelifica demasiado rápido y coagula en estas formas como irregulares, y no se distribuye de forma pareja. Entonces Exacto. habría que tener particular atención en esta receta que el queso crema no esté excesivamente frío al momento de agregarle a la gelatina derretida en el caldo en la mezcla de huevos y de queso crema. Lo mismo con los huevos, ¿no? Tendrían que estar a una temperatura ambiente como para poder tener una temperatura no muy baja en ese ingrediente y al momento de agregar la gelatina se pueda disolver correctamente. Si eso Ujú. lo logramos, ya ahí podemos mezclar todo y directamente va a la budinera sin mayor dificultad. Ujú. El tipo de Buenísimo. cocción es horneado, ¿sí? Vamos a cocinar en el horno, horno medio, 180, 200 grados, dependiendo también si saben que es muy fuerte su horno, yo les recomiendo que lo bajen un poquito más aún. Y en una placa a baño de María, ¿sí? Teniendo presente de poner un poquito de agua entre el molde este que tengo acá, ¿sí? Y la base a donde se va a cocinar. Agua caliente, y ahí sí lo tapamos, y tenemos 1 hora 20 aproximadamente. Yo estoy hablando de un molde que tiene unos 20 centímetros aproximadamente, parece grande, pero no es tan grande, un poquito más chiquito que el habitual que se utiliza para los budines ingleses, pero la altura es la estándar, ¿sí? Así que estaríamos en ese tiempo aproximadamente. Si lo pensáramos en hacer en un molde circular, que también se puede, es probable que el tiempo de cocción se alargue un poquitito más. Ujú. Sí, se puede usar Así, también pensando en que el tiempo sea menor, un molde tipo Savarín, ¿no? Con el cono central, que eso también también. permite que la cocción sea un poco más rápida y después al momento para la presentación queda lindo, queda vistoso y para el momento del corte o digamos, separar en porciones también es fácil, es una buena Sí, alternativa. Y ahora que estabas mencionando cómo lo habías cocinado y demás, también se me ocurre que se puede llegar a hacer como combinado, ¿no? Es decir, hacer como dividir esa preparación en dos partes y hacer una mitad con determinados vegetales, pensando también tal vez en que esos vegetales tengan algún color predominante y hacer el resto con otro color diferente, como para que después nosotros podamos ver, digamos, como esa diferencia o esos dos colores en la superficie de la terrina, que puede ser, desde el punto de vista de lo visual, resulta vistoso, y en esto de con lo que insistimos bastante los nutricionistas, decir, bueno, que los platos sean coloridos, tratar de incorporar vegetales de diferentes colores porque eso nos aporta distintos nutrientes, también es una forma más de sumar en esto de alimentación saludable, ¿no? Decir, bueno, pongamos en un mismo plato varios ingredientes con diferentes colores para que el aporte nutritivo sea mejor. tal cual. Sí, y aparte es, bueno, desde ya, atractivo a la vista y tiene un montón de opciones, pensar en cocinar los vegetales de este modo. Podríamos pensarlo en hacerlo de un solo vegetal, podríamos pensarlo de hacer combinado, como decías vos, tal vez con Uh -huh. algún otro hongo, podría ser perfectamente, capaz que con algunas gírgolas, algunos portobelos, poder incorporar tal vez otras verduras de hoja, ¿sí? Pensarlo también con la opción de incorporar un puré de remolachas, tal vez en lugar de vegetales sólidos, poder agregar un puré de remolachas bien pisado, ¿sí? Y agregarle el resto de la liga que estuvimos hablando recién, como los huevos, el queso crema y la gelatina
perfectamente se puede adaptar, igual que con zapallo. Entonces, sí. podríamos pensar este tipo de cocción en varios ingredientes o en varios tipos de vegetales, sin límites prácticamente. Esto está bueno. Tal cual, sí. Lo que hay que tener en cuenta en el caso de hacerla de diferentes sabores y colores, ¿no? Por supuesto, es que al momento de colocarlo en el recipiente, en el molde, tenemos que empezar poniendo siempre en la parte de abajo aquella mezcla que sea un poco más consistente. Porque en general, dependiendo del tipo de vegetal del que estemos usando, algunas mezclas quedan como más espesas que otras. Y si ponemos abajo alguna que es un poco más líquida, con menos cuerpo, en donde ponemos una segunda capa de otro color, el propio peso de esa segunda capa lo que va a hacer es como mezclarse con la que pusimos en un comienzo. Entonces tratar siempre de, si hacemos, nosotros solíamos hacer en un curso una que, digamos, con 3 colores distintos, y a veces pasaba, ¿no? Que por ahí si los huevos eran un poco más grandes, un poco más chicos, había quedado menos escurridos los vegetales que se habían elegido, lo que fuera, todo eso son factores que van a ir modificando la consistencia final de la mezcla que vamos a llevar en al molde. Entonces ahí estar atento siempre que lo que va abajo, digamos, que después es lo que va a ser la parte más alta, ¿no? De la terrina, que es lo que va a quedar arriba, pero lo que ponemos primero en el molde tiene que ser sí o sí lo más espeso o lo más consistente, para que resista justamente, es decir, si tenemos una capa con la consistencia suficiente, cuando ponemos algo arriba no se va a mezclar, sino que va a quedar bien apoyado en la superficie, va a llegar a cocción sin ninguna dificultad y después cuando la saquemos del molde va a quedar perfecta, ¿no? Cada una de estas capitas claramente definidas, que a veces es lo que después nos podría llegar a perjudicar en cuanto al aspecto, si se mezclaran esas capas. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, también podríamos pensarlo que se puede evitar el uso de la gelatina, yo puntualmente lo utilicé, pero con el agregado de algún huevito más, ¿sí? A la mezcla, y si saben que van a utilizar algún tipo de verdura que a lo mejor tiene mucha cantidad de líquido, agregarle 1 o 2 cucharaditas de fécula de maíz a la preparación mezclado con un poquito de agua, ¿sí? O de líquido, podría perfectamente reemplazarlo, ¿sí? Tengamos Sí. presente que cuando agregamos gelatina, obviamente esto, una vez que se termina la cocción, se enfría y se desmolda, se guarda en la heladera, ¿sí? En ese momento la gelatina es cuando va a tomar real cuerpo y cobra valor, ¿no? Tenerlo presente porque se puede cortar perfectamente una porción, queda bien definida, y después, lógicamente, se puede volver a calentar, o simplemente, si lo piensan consumir en caliente, con los huevos simplemente estaría bien y sería suficiente liga para poder lograr el producto. Tal cual. Así Se me que, ocurre también que en esto que vos decías, ¿no? De por ahí agregarle la fécula, el almidón de maíz, para aquellos rellenos que tal vez sean un poco más líquidos, una alternativa que también está interesante agregar, pensando en que podemos sumar un poco más en fibra en esa preparación, es por ejemplo agregar un poco de avena, ¿sí? Un poco de avena, un poco de salvado de avena, que son ingredientes que nos van a permitir absorber parte de ese líquido que naturalmente tiene el relleno, le va a dar una consistencia un poco mayor, y en esto de pensar en transformar las preparaciones en alternativas más saludables, está bueno, digamos, incorporar también un cereal con las características de la avena. tal cual, sí, que va a enriquecer en mucho todo el poder nutricional que tiene, ¿no? Voy a traer la gelatina, les voy a mostrar con un vasito cómo la mezclaría, ¿sí? Teniendo en cuenta que no tengo el caldo preparado, pero sí sirve el agua como ejemplo, y qué tendríamos que hacer. Así que yo voy a sacar un segundo y voy a buscar una cosita y vengo en breve. Perfecto, buenísimo. Vos, si querés contarles algo, yo ya estoy. Sí, 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 bueno, lo que podemos ir mencionando es que, a ver, ya que elegimos preparaciones con vegetales, lo que tenemos que tener en cuenta es que los vegetales básicamente se agrupan en 3 categorías diferentes, y esas 3 categorías tienen que ver con el aporte nutricional que tienen, y está principalmente basado en la cantidad de calorías que tienen los vegetales, ¿no? Están los vegetales A, los vegetales B y los vegetales C, que cada uno en orden, ¿no? El A es el que tiene, los A son los que tienen menos cantidad de calorías, los B son los que tienen intermedia y el C son los que más tienen.
Nosotros estamos eligiendo hoy en las preparaciones tanto vegetales A como vegetales B, que son los que menos valor calórico tienen y que en general son los que nos permiten como aumentar el volumen en un plato, ¿no? Es decir, en distintos formatos, puede ser en terrina, puede ser salteados, puede ser en formato de ensalada, digamos, de distintas maneras de prepararlos o de servirlos, y que tenemos que encontrar la vuelta, sobre todo para aquellos que no les gusta tanto los vegetales, para empezar a incorporarlos en lo cotidiano, ¿sí? Hay un montón de micronutrientes como vitaminas y minerales que están principalmente en los alimentos de origen vegetal, son también fuente de fibra, ¿sí? Algunos más que otros, pero también tenemos un buen aporte de fibra. Tenemos también algo de aporte de agua en los vegetales, y son todas sustancias que ahora, cuando se acercan las temperaturas un poco más altas, que hoy ya tuvimos un día así como muy primaveral, son todas sustancias que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar correctamente. Entonces, bueno, empezar a buscar la vuelta para incorporarlos de alguna manera. En el caso de la preparación que presentaste vos, Gas, obviamente como tiene huevo, además estamos hablando de una preparación que tiene un aporte proteico importante, por el huevo por un lado y también por el queso crema. El queso crema también va a aportar, va a ser fuente de proteínas, va a aportar calcio también, y bueno, es bajo en grasa, más allá de que tenemos la yema de huevo, pero es bajo en grasa porque vos elegiste un queso crema descremado. O sea que eso tampoco nos estaría sumando mucho en aporte calórico, lo cual está bueno cuando tenemos que ajustar un poco, digamos, el aporte calórico durante el día, ¿no? Tal cual. Y bueno, un poco como decías vos recién, también podríamos pensarlo en hacerlo simplemente con claras de huevo. Perfectamente podría funcionar sin Tal ningún cual, tipo de perfecto, problema. sí. Sí, 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 totalmente. Eh, es una opción también viable y poder pensar que hoy fuimos por el lado de las verduras, en pensar en hacer esta terrina de verduras, pero se adapta también perfectamente este tipo de cocción y este formato a una terrina que se puede hacer con pescado Ujú, perfectamente también, utilizando sí. casi los mismos ingredientes, con clara de huevo, ¿sí? Un poquito de Ujú. crema y también condimentándolo como más les guste, con algún fondo de verduras perfectamente, que puede tener Exacto. cebolla, Creo, morrón, si la memoria no me falla, si la memoria no me falla, en ¿sí? el primer cuatrimestre habíamos presentado en una clase que estuvimos trabajando Ujú. con pescados en un vivo, vos habías Ah, sí, preparado unos rolls de pescado y yo había preparado unos budines de pescado que los había hecho en los moldes chiquitos, en la placa grande con el formato de los muffins o de los cupcakes. sí. Así que está en el Recuerdo, archivo. Hay recuerdo, que tenés razón. buscar el archivo fotográfico del Instagram que tiene que estar ahí subida la receta y la foto también. Busquen, busquen que, bueno, es muy parecido, ¿sí? Siempre estamos yendo más o menos por los mismos caminos, con los mismos ingredientes, haciendo, bueno, la salvedad de, en este caso puntual, que la figura principal está en los vegetales. Bueno, si a ustedes les parece, yo acá tengo, miren, voy a mostrar, tengo un vaso con agua, yo lo que les voy a mostrar es la gelatina, cómo la disuelvo, la gelatina viene, a ver si se llega a ver bien ahí, brilla un poco, ahí creo que se ve un poco mejor. La gelatina viene en polvo, ¿sí? Esta Ujú. puntualmente, como les dije, no tiene ningún tipo de saborizante. Lo que voy a hacer es agregar la cantidad que viene en un sobrecito, que es aproximadamente una cucharada y un poquito más, son 7 gramos, si tienen para medirlo, perfecto. En este caso, el recipiente que yo tengo trae unos 50 gramos, ¿sí? Acá tenemos varios, con lo cual voy a utilizar una cucharadita, siempre en líquido frío, caldo o agua o algún licor. Se va a agregar la gelatina en forma de lluvia, ¿sí? Y vamos a esperar, ahí creo que se llega a ver Se ve perfecto. cómo se va hidratando, ¿sí? Esto en el vaso con líquido. Vamos a agregar un poquito más. Y entonces lo que tenemos que hacer para completar esto es mezclarlo un poquito, ¿sí? Y llevarlo ya directamente a el microondas y poderlo derretir. En el caso que no tengan microondas, justamente como decía Abel, lo que se hace es poner a baño de María
no pensaríamos en utilizar un vaso, en este caso yo soy un vaso también porque es transparente, ¿no? Pero se podría poner en un recipiente de acero, ¿sí? Como para introducirlo dentro del baño de María, sin que hierva, ¿sí? Simplemente que tome un poquito de calor, y con ese calorcito va a ser suficiente para que esto se convierta de nuevo en un líquido, a donde la gelatina se disolvió, y se puede incorporar a la preparación, ¿sí? Yo ahora voy a ver si en algún momento me puedo acercar al microondas y se los muestro cómo queda, como para que se vea definido esto. Pero este procedimiento lo hacemos siempre. Si utilizamos 7 gramos de gelatina, podemos utilizar hasta 5 veces el peso de esa gelatina, ¿sí? 5 a 7, ¿sí? Entonces estamos hablando de unos 50 centímetros cúbicos, 45 de líquido para disolver estos 7 gramos. Esto sirve también para las mousses, para hacer algún otro tipo de preparación que necesite gelatina, sabiendo que estos 7 gramos tienen el poder de gelificar unos 500 gramos de preparación aproximadamente, hablando en postres, ¿sí? En preparaciones en cuanto a peso, ¿sí? 7 gramos de gelatina, 500 gramos de preparación, por ejemplo, de una mousse. En este caso puntual, como ya tiene los huevos, no hace falta que tenga tanta cantidad, ¿sí? Porque ya parte del poder de tomar consistencia, estructura, lo otorga el huevo, que se puso en la preparación. ¿Sí? Tal cual, el poder gelificante del huevo es magnífico, ¿no? La capacidad que tiene de coagular y dar forma y sostener el resto de los ingredientes que colocamos dentro de una preparación, lo cual es genial. Y de todas maneras, tenemos previsto ya dentro de los vivos que nos quedan, hacer unos postres bajas calorías, y ahí vamos a ver el tema del uso de la gelatina y demás, así que vamos a poder repasar o recordar un poquitito todo esto que nos estás mostrando ahora, que como decimos siempre, ¿no? Cuando se va viendo en vivo y en directo es como mucho más fácil, por eso está bueno que hayas mostrado cómo se hidrata y demás para tenerlo en cuenta. La gelatina sin sabor la pueden comprar en sobrecitos en el supermercado, y si no en las dietéticas también, las venden suelta directamente, ¿no? La gelatina sin sabor, y uno puede comprar la cantidad que quiera. Para un montón de preparaciones es bastante frecuente el uso, ¿sí? Obviamente no es una alternativa para las dietas vegetarianas más estrictas, ¿sí? Porque la gelatina se obtiene a partir de huesos, digamos, de los animales. Entonces, bueno, obviamente para las dietas vegetarianas estrictas o para las alimentaciones veganas, obviamente no es un recurso que sea válido, pero en su reemplazo se puede utilizar el agar-agar, que se utiliza de una manera diferente, para eso nos deberíamos dedicar más tiempo, pero sí tener en cuenta que es un derivado, digamos, de origen animal, la gelatina sin sabor. Tal cual. Bueno, en este caso puntual yo compré este recipiente que trae 50 gramos, hay de más, de menos, y bueno, después lo que hay que hacer es pesarlo, o si no, utilizar alguna cucharadita de esto, cucharadita y media, estaríamos hablando alrededor de los 7 gramos que trae un sobrecito, ¿sí? Así que bueno, es una opción más como para darle consistencia extra, más que nada pensándolo si a lo mejor se va a servir en una mesa y va a estar durante un tiempo prolongado, ¿sí? En un lugar un poco más cálido, como lo dijimos al principio, ¿no? Pensarlo de cara a las fiestas, que son momentos a donde hace mucho calor, y es necesario poderlo trasladar o que esté servido y después se pueda pasar a un plato directamente, ¿no? Como entrada. Así que es necesario este ingrediente puntual. Buenísimo. Bueno, ¿La podemos ver de nuevo? ¿Podemos verla de nuevo? Sí, por supuesto. Bien, acá tenemos la terrina. Ahí está, se ve bárbara. Está bien, buenísima, la verdad. Como para el color, y también albahaca, que también fue por dentro. Ahora en un ratito voy a cortar para el posteo una porción como para que se vea. También los champiñones, que podrían ir algún otro tipo de hongo perfectamente. Todo lo que se vea
estéticamente al corte, la zanahoria, los hongos que se puedan ver enteros o fileteados, siempre resulta mucho más atractivo, lógicamente, Sí. para el momento de justamente prepararlo, presentarlo, ¿sí? Podríamos pensar en ponerle zucchini, tal vez. Bueno, mil opciones Ujú. totalmente adaptables a los vegetales que hay en todo momento del año, ¿sí? Eso no van a tener ningún Tal tipo cual. de impedimento. No, tal cual. Y como decimos siempre, ¿no? Más allá de la idea que diste con esos ingredientes, hay que ir a la verdulería, ver qué es lo que está de estación, lo que está de estación es siempre lo que está más económico, así que es eso lo que tenemos que aprovechar para nuestras preparaciones, ¿no? Por supuesto. Lo que Este, esté, digamos, sí, a mejor precio es porque hay mayor oferta del producto, entonces tenemos precios más accesibles, es lo que está de temporada y es lo que en realidad nos deberíamos acostumbrar a consumir. No querer ir en contra de eso, no querer comprar algo fuera de estación, sino aprovechar lo que tenemos naturalmente porque estamos en época de tal o cual alimento, así que es eso lo que tenemos que aprovechar. Que no es tampoco casual que hayamos elegido el tema de los vegetales hoy porque estamos entrando en una época del año donde otra vez empieza a ser más abundante la disponibilidad de este tipo de alimentos, ¿no? Es como que ya empezamos a ver y empezamos a comer frutillas que tienen gusto de verdad frutilla, por ejemplo, ¿no? Como que empiezan a tener un atractivo mucho más interesante. De a poco las verdulerías se van a empezar a llenar de más opciones de frutas, de más variedades de frutas. Tenemos también más opciones de vegetales, de hortalizas en general. Entonces es como la época del año ideal, ¿no? La primavera nos ofrece un montón de alimentos con estas características, así que bienvenido sea y aprovechémoslo, ¿sí? Y yo puedo tal cual, tal aprovechar cual. a mostrar el plato que tengo acá, ¿sí? A diferencia de lo que hizo Gas, que la idea era el tema de los vegetales y él eligió una preparación donde los vegetales estaban cocidos, yo lo que traje hoy es una ensalada. Es una ensalada que incorpora vegetales, tenemos todo lo que tengo en el plato es de origen vegetal, pero hay distintos ingredientes que ahora les voy a mostrar. Bueno, ya saben los que nos vienen siguiendo que las verduras las compro siempre en las verdulerías agroecológicas, o sea que es lo que hay de estación y es lo que voy encontrando, digamos, ¿no? Por ahí uno puede tener en mente algo en particular y si no está disponible, no lo tengo, entonces no lo puedo preparar. Y lo que hice, tengo miedo de girar un poco y que se caiga. No le puse todavía el aderezo, lo tengo aparte, que ahora les voy a mostrar y les voy a contar de qué se trata, para cuando hacía esto que no se me derramara todo, básicamente, ¿no? Pero lo que tengo acá en el plato es no usé hojas verdes, vieron que en general cuando se preparan ensaladas siempre hay como una base de hojas verdes. Y la idea es salir un poco de la hoja verde, no para no consumirla, a mí me encantan personalmente, pero como para decir, bueno, a ver, incorporemos otros ingredientes en las ensaladas. Acá lo que tengo es repollo blanco, que está cortado bien finito, zanahoria rallada, y lo que tiene, a ver, acá, no sé si se llega a ver, Ahí, acá, esto que está acá, sí, se son ve. Sí. son gajos de pomelo, ¿sí? Son gajos de pomelo. Wow, qué bueno. Este pomelo lo saqué, de verdad, lo saqué del árbol el sábado. Los traje el sábado del árbol y aproveché, los pelé a vivo, que ya en alguna de las ediciones mostramos cómo se pelaba vivo, y tienen una acidez particular, si bien son pomelos blancos, para el que no le guste el amargor que tienen los pomelos blancos, podrían tranquilamente reemplazarlos por pomelos de color, del pomelo rosado, se podrían reemplazar Sí. estos gajos de pomelo por naranjas, pero la realidad es que los árboles de naranja estaban pelados y del pomelo todavía había fruta, entonces aproveché para traer del pomelo. Eso le va a dar un amargor que es bastante característico del alimento que estoy incorporando, del ingrediente. Para contrarrestar un poco eso, lo que puse son unas aceitunas negras. Las aceitunas no le tenemos que tener miedo, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, las aceitunas no, porque engordan. Estamos hablando de un alimento que es de origen vegetal, un alimento que es sumamente noble, que por supuesto que tiene grasa, porque es una aceituna, pero estamos hablando de una grasa que es saludable, ¿sí? Una grasa que le hace bien al cuerpo, que le da sustrato para poder trabajar, entonces es ideal para incorporarlo también en este tipo de preparaciones. Y después por arriba lo que se ve, no sé si se llega a ver, colorado, ¿sí? Acá arriba, Sí, se ve, se ve.
son unos tomates secos que están hidratados, ¿sí? En esto de pensar de que el plato tiene que ser vistoso, que tiene que tener varios colores, lo que agregué como colorados son esos tomates secos que están hidratados. Esos los hidraté con un poco de caldo casero, nada más que caldo casero de verduras, como para que tengan un poco más de gustito, y nada más que eso. Ahora me estoy dando cuenta que tenía separado unas semillas de sésamo integral para agregarle y me olvidé de ponerlas. Ahora que estoy diciendo todo lo que tenía en mente para la ensalada, me olvidé de ponerlas, pero sería una muy buena opción ponerle o unas semillas de sésamo, o también quedaría muy bien en esta receta unas semillas de girasol, que son un poquitito más grandes, y lo que tiene la semilla de girasol es la sensación como de encontrar algo crujiente. Eso crujiente lo podríamos lo podríamos aportar en la receta. Con alguna semilla, si es más grande mejor, porque se va a sentir como con más presencia. Si no, podría ser tranquilamente fruto seco, ¿sí? En esto que hemos utilizado frutos secos en algunos momentos, por ahí nueces, almendras, algunas castañas, ¿por qué no agregar un poco de maní? Que también podría ser una buena alternativa. Y de esa manera vamos a ir encontrando como diferentes texturas. La aceituna nos va a dar una textura así como muy suave y muy carnosa. Después el repollo en general también tiene como un crunchy particular porque es crujiente, igual que la zanahoria, que a veces puede quedar un poco menos crujiente dependiendo de cómo uno la raye, ¿no? Si las rayamos más gruesas o más finitas. Y vamos a tener ese toque amargo de los gajos de pomelo que le va a quedar muy bien a la ensalada. Como decimos siempre, son alternativas, ¿sí? Podemos agregar o quitar ingredientes, podríamos agregar cebolla tranquilamente, podríamos usar un repollo colorado en vez del repollo blanco o agregar de los dos colores de repollo, lo cual quedaría bien también desde el punto de vista de la presentación. Y después lo único que queda sobre este plato es agregar algún aderezo, ¿sí? Que seguramente, bueno, no sé si voy a hacer el intento de que no se me venga todo para abajo, porque lo tengo acá en la jarrita. ¿Ahí se ve? Okay. Sí, ahora se ve. Sí, ¿Ahora ahí, se ve? perfecto. Bueno, Sí, sí, sí. se ve que está bien separado, porque yo acá preparé una vinagreta y como en la vinagreta nosotros mezclamos ingredientes que tienen una base acuosa y por otro lado una materia grasa que es el aceite, y en este caso es aceite de oliva, cuando nosotros agitamos con un batidor o con un tenedor, esa materia grasa es como que se va rompiendo en gotitas más chiquititas y se empieza como a querer unir con el otro ingrediente, pero en donde dejamos de agitar vuelve todo a su estado original, ¿no? Como que otra vez se separan las partes, que es lo que se ve bien ahí en esta jarrita. Se ve algo oscuro y se ve por otro lado el aceite de oliva. ¿Qué es lo que puse yo acá? Aceite de oliva, como les dije recién, puse un poco de acheto balsámico, le puse un poco de miel, ¿sí? Que lo mezclé con esos dos ingredientes, y le agregué también un poco de pimienta. No le agregué sal, ¿por qué? Porque como están las aceitunas ya van a aportar un poco de, digamos, de sal en la preparación, y dije, en lugar de agregar extra, prefiero hacer la vinagreta sin la sal, y después si es necesario al momento de probarlo, lo puedo agregar la puedo incorporar en el momento, sin necesidad de que por ahí pueda resultar para alguien excesivamente salado, ¿no? En esto de tratemos de consumir una menor cantidad de sodio. Entonces, si de por sí la aceituna ya va a tener una cantidad de sal que es propia, digamos, por la conservación de la aceituna, tratemos de no agregar extra innecesariamente, y si hiciera falta, después se puede agregar lo que cada uno necesite. Para aquellas personas que tienen hipertensión, lo que pueden hacer con las aceitunas es lavarlas primero, como para sacar ese residuo que traen, ¿no? de la salmuera, para reducir de esa manera el contenido de sodio que pueden tener, y de esa manera las pueden incorporar, por supuesto, ¿no? En su justa medida y dependiendo de lo que puedan o no tener permitido en función al grado de hipertensión, y así queda listo como para que, esto sí lo voy a poder hacer acá. Bueno, lo debería mezclar mejor, pero no importa, lo vamos a hacer acá para que vean. Bueno, pero se va a ver bien, perfecto. Se va a ver bien. Agregamos ahí, habría que probarlo, si le falta sal se le agrega, y si no, ya está lista como para mezclar y comer.
¿sí? Esta va a Bien, ser parte de perfecto. la cena. Como me olvidé de las semillas, después te la voy a agregar cuando la vaya a comer. Me parece ¿Sí? bien. Bueno, pero son dos propuestas, ¿sí? Una de vegetales crudos, una de vegetales cocidos, que la verdad que se adaptan perfectamente a un montón de posibilidades. Es infinita Tal la cual, cantidad de tal opciones que cual. tenemos. Y bueno, un poco era la idea del día de hoy. Yo tengo acá la gelatina que está al lado mío, que se las voy a mostrar si les parece en este momento, y Sí. van a ver que todavía no se terminó. Esto empezó a tomar forma. Si ustedes ven, esto empieza a Ujú. tener consistencia. Si me dan un segundo, la voy a llevar al microondas y les voy a mostrar cómo queda derretida, como para que vean ustedes, si lo tengan presente, para incorporar a distintas preparaciones. Si bien alguna vez ya lo Perfecto. hicimos, está bueno recordarlo y tenerlo presente. Así que lo Genial. dejo un segundo, así se los puedo mostrar. Dale. Genial, genial. Y yo aprovecho para decirles que en el caso de todos aquellos vegetales que uno elija para utilizar en preparaciones que se vayan a consumir en crudo, lo importante es que se laven y digamos, tengan algún tratamiento de sanitización correspondiente como para que sea seguro el consumo de los vegetales crudos, ¿sí? Es decir, de poder sacar toda esa suciedad superficial que en algunos casos lo vemos, ¿no? Porque en las hojas verdes muchas veces cuando abrimos esos atados de acelga, las plantas de lechuga, se va viendo que hay restos de tierra y que por supuesto asociado a esa tierra puede haber algunos microorganismos, pero a veces no los vemos, entonces hay que hacer como un lavado un poco más profundo, no solamente con agua, pero lo que ayuda también a desprender bien toda esa suciedad que a veces está un poco más adherida es sumergir esos vegetales durante 20 minutos en una solución de agua con vinagre de alcohol, ¿sí? Esto mismo se puede hacer con lavandina. La lavandina, si hubiera algún microorganismo, mata al microorganismo, cosa que el vinagre de alcohol no lo hace. Lo que pasa es que con la lavandina uno tiene que ser como muy, muy preciso en las cantidades, porque así como puede ser una solución para la presencia de los microorganismos, también si uno no lo mide en cantidades exactas, puede terminar siendo un riesgo de, digamos, de una intoxicación para nosotros, ¿no? Si quedara residuo de lavandina. Entonces, por eso soy más de la idea de hacer el lavado de los vegetales con agua y vinagre de alcohol, que como es una sustancia, digamos, de pH ácido, eso nos va a ayudar a remover, acidifica un poco el medio y nos va a garantizar comer vegetales seguros, digamos, ¿no? Desde el punto de vista higiénico-sanitario. Bien, buenísimo, buenísima la aclaración porque vale para cada vez que utilizamos vegetales, ¿sí? Más que nada los crudos. Bueno, como verán, esto Totalmente. está caliente, ¿sí? Sin necesidad de que haya Genial. llegado a hervor. La gelatina se disolvió, ¿sí? El líquido es total, ¿sí? No tenemos ninguna parte que esté sólida y así es como se debería. ¿Sí? Hidratar, después, nada, disolver con el calor, ¿sí? Esto mismo que Perfecto. acabo de sacar en el microondas, perfectamente se puede hacer a baño de manos, ¿sí? Tal Y cual. estaríamos pensando para esta receta que nosotros lo podemos hacer con un caldo, ¿sí? Así que bueno, un poco hecha esta aclaración y mostré un poquito cómo se disuelve, es una cosa más que tenemos que tener presente cuando utilizamos gelatina en todos los casos, ¿sí? Cuando lleguemos Sí. a los postres, en breve, que son dietéticos, vamos a ver algunas otras cosas como el agar-agar y otras opciones que tenemos también de genificar, ¿sí? Tal cual, Así que tal bueno, cual. un poquito esa era la idea para el día de hoy, la presentación de los platos que teníamos ideada. Y bueno, esperemos que les hayan gustado, que los Ujú. hagan y que nos compartan las fotos. Sí, ¿Sí? y que se animen a utilizar vegetales, ¿no? De empezar a probar diferentes maneras para comerlos, porque por ahí a veces tiene que ver con una falta de hábito en el consumo o no darse ideas de cómo prepararlos. Pero bueno, sepan que nosotros tendríamos que consumir todos, ¿no? En promedio 5 porciones de frutas y verduras por día, que cuando presentamos un plato desde el punto de vista de lo nutricional o de lo saludable, la mitad de ese plato debería ser de vegetales, ¿sí? De hortalizas, de todas las variedades. Entonces tenemos que encontrar la forma de que realmente podamos cumplir con esa recomendación de alimentación saludable, porque los vegetales tienen un montón de sustancias que son beneficiosas para el organismo y fundamentalmente
salvo que estemos hablando de los más feculentos, como la papa, la batata, el choclo y la mandioca, son todos alimentos que tienen un muy bajo poder calórico, ¿sí? Un muy bajo valor calórico. Entonces, le llenan al cuerpo de nutrientes, pero no tanto de calorías. Entonces, es un buen recurso, digamos, para estar correctamente nutridos, de pensar en tener un peso saludable, ¿sí? No me estoy refiriendo a estar delgados ni mucho menos, pero sí de tener un peso saludable, porque obviamente tener un peso saludable respecto de la altura funciona como factor de prevención para un montón de enfermedades que puedan llegar a estar directamente asociadas con la alimentación. Entonces, tratar de incorporarlas de diferentes maneras. Obviamente, cuando los consumimos en crudo, es importante tener en cuenta que tenemos el mayor aporte de nutrientes que puede tener el alimento. Si está la posibilidad de comprarlos agroecológicos, como insisto en cada uno de los vivos que trabajamos con vegetales, hagan la prueba porque no es verdad que son más caros, no es verdad porque hay un montón de cooperativas que se encargan de distribuir este tipo de alimentos y resultan hasta incluso más económicos que en algunas verdulerías de las convencionales, donde lo que se comercializa son los vegetales que están, digamos, producidos de manera industrial e intensiva. Así que hoy en día, por suerte, están cada vez más fácil al alcance de nuestras manos, ¿no? Entonces pensar en incorporarlos en su formato de crudos, en su formato de cocidos, involucrados en preparaciones, como rellenos, encontrar la manera de consumirlos porque nos hacen bien a todos. Tal cual. Y bueno, mejorar la alimentación día a día también nos va a garantizar que tengamos una buena salud. Por lo menos desde ese aspecto, ¿no? Nutricional vamos a estar cubiertos. Después, bueno, Tal se cual, harán tal ajustes cual. en función de otras cuestiones. Pero bueno, Uh-huh. bueno, agradecerles a cada uno de los que nos fueron siguiendo en los vivos anteriores. También les comentamos que seguramente para la semana próxima tengamos una propuesta también interesante. No Uh-huh. sé Nos vamos de si ya paseo se otra vez, puede. nos vamos de Nos paseo vamos de otra vez. paseo. Sí, Bueno, sí, así sí. que les tenemos preparado una emisión especial también y agradecerles a cada uno de los que se van conectando, los que son estudiantes de nuestras escuelas, los que también se conectan porque ya lo tienen de forma habitual y acceden a través de la supervisión de materias especiales, a través de este Instagram. Así que bueno, agradecer a cada uno de ellos que se conectan, a los espacios, a este espacio puntual que nos brinda la supervisión. Y bueno, nada, a ustedes también por estar presentes en cada encuentro, ¿sí? Uh-huh. Así es, Así que bueno, un bueno, beso grande para todos, muchísimas gracias por estar del otro lado y bueno, nos vemos el miércoles que viene, que ya se van a ir enterando por los flyers dónde vamos a estar. El horario va a ser un ratito más temprano porque obviamente, como pasó la semana pasada desde el restaurante Manolo, cuando nos reciben en algún establecimiento gastronómico no podemos estar en este horario porque ya están a full con el servicio, ¿no? Preparando todo para poder empezar con la mise en place, despacho y demás cuestiones. Así que vamos a estar saliendo a las 18 horas. Así que bueno, nada, vayan preparándose que enseguida van a recibir novedades de dónde vamos a estar. bueno, Bene, que tengas buena semana, a los estudiantes también, y bueno, nos estamos encontrando la próxima. Un saludo grande y chau, chau. Chau, chau, nos vemos. Nos vemos. Gracias por estar. Chau, chau, chau.